George Orwell, 1984. Índice. Introducción. 1984. Primera parte. Segunda parte. Tercera parte. Epílogo. Introducción. Todos los jóvenes de entre 12 y 100 años deben leer esta novela. No es una orden del gran hermano que todo lo sabe y todos lo vigilan, ni es una ley del partido que en nombre y representación del gran hermano todo lo decide y organiza, sino simplemente una recomendación de amigos. Vivimos en sociedades complicadas, teóricamente en sistemas democráticos que garantizan la mejor cobertura posible de las necesidades básicas de los seres humanos, igualdad de oportunidades para desarrollar nuestras potencialidades, libre albedrío y libertad para elegir a los representantes que ejercerán el poder en nuestro nombre. Una serie de virtudes que en la realidad suelen demostrarse polémicas, muchas veces una simple enumeración de deseos y en el peor de los casos un sarcasmo cruel para quienes carecen de todo y atraviesan la vida como si fuera una condena. Esta novela del gran escritor inglés George Orwell, Motihari, India 1903, Londres 1950, nos muestra un posible mundo distinto, organizado bajo una dictadura de partido y sin duda pensado a la sombra de las experiencias del nazismo alemán y el estalinismo soviético, en el que la ausencia de los conflictos sociales es consecuencia directa de la imposibilidad de discutir nada, de oponerse a nada, de ser libre para nada, ni siquiera para amar. Todo ello por la sencilla razón de que el mundo y la vida son como el partido dice, y los seres humanos deben seguir sus indicaciones, o en caso contrario, atenerse a las consecuencias que serán siempre de prisión y muerte. 1984 es una ficción dolorosa sobre los extremos distorsionados a los que puede llevar un colectivismo a ultranza. No es un libro con moraleja ni que intente demostrar que cualquier socialismo es malo y debe rechazarse. Sí es un llamado de atención a los errores y horrores que puede acarrear la falta de respeto a los derechos humanos. Primera parte. 1. Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban la 1 de la tarde. Winston Smith, con una barbilla clavada en el pecho, en su esfuerzo de eludir el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cártel de colores demasiado grande para hallarse en un interior representaba un enorme rostro de más de 1 metro de ancho, la cara de un hombre de 55 años, con un gran bigote negro y facciones duras y hermosas. Winston se dirigió a las escaleras. El ascensor no funcionaba y la corriente se cortaba durante el día, lo que era parte de las restricciones con las que se preparaba la semana del odio. Subí hasta el 7.º piso con 39 años y una úlcera de varices por encima de un tobillo. En cada descanso el cártel lo miraba y el letrero avisaba: el gran hermano te vigila. Ya en su piso, Winston bajó el volumen de la telepantalla, esa placa de metal de donde salía la voz que le hablaba, que se podía disminuir en un sonido pero no eliminar. Se asomó a la ventana y vio que, desde todas las esquinas, el rostro lo miraba y el cártel recordaba: el gran hermano te vigila. Pasó el helicóptero que vigilaba a la gente a través de los balcones y las ventanas, y Winston pensó que lo importante era la policía del pensamiento. A sus espaldas la telepantalla continuaba informando sobre la producción de hierro. También captaba cualquier sonido que Winston hiciera y lo transmitía. Igualmente podía verlo y hacer que otros lo vieran. Era el trabajo de la policía del pensamiento.
A 1 kilómetro de distancia, el ministro de la verdad, donde trabajaba Winston, se elevaba inmenso y blanco. Esto es Londres, pensó Winston, la principal ciudad de la Franja Aérea 1 y la tercera provincia más poblada de la Oceanía. Lo que se veía eran decrépitas casas decimonónicas con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos remendados con plazas de zinc acanalado y trozos sueltos de tapias de antiguos jardines. Pensó en los lugares bombardeados, donde las bombas habían abierto claros, en los que surgían chozas de madera que parecían gallineros. No recordaba nada. El pasado era como una serie de cuadros brillantemente iluminados y sin fondo. El Ministerio de la Verdad, Miniver en el idioma oficial de la Oceanía, la neolengua, era diferente a cualquier otra construcción. Sobre su fachada se lucían las 3 consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la pureza, es la fuerza. Se decía que el Ministerio de Verdad, dedicado a las noticias, espectáculos, educación y bellas artes, tenían 3.000 habitaciones y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres solo había 3 semejantes: el Ministerio de la Paz, para los asuntos de la guerra; el Ministerio del Amor, encargado de la ley y el orden; y el Ministerio de la Abundancia, para asuntos económicos. Sus nombres en neolengua eran Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. El Ministerio del Amor no tenía ventanas, y para entrar había que pasar por un camino rodeado de alambre espinoso, puertas de acero y nidos de ametralladora. Estaba vigilado por los guardias armados con porras. Winston bebió un trago de ginebra de la Victoria, que primero era como ácido nítrico, y uno sentía que le daba un golpe en la nuca con una porra de goma. Después sacó un cigarrillo de la Victoria, pero como lo sostenía verticalmente se le vació en el piso. Buscó otro y luego un tintero y un libro en blanco. Se instaló en un curioso rincón donde no lo veía la telepantalla. Winston lo había comprado hacía tiempo, y aunque estuviera en blanco era comprometido tener ese libro. Winston abrió su diario. Eso era ilegal. Nada lo era porque no había leyes, pero si descubrirían, los condenarían a muerte, o por lo menos a 20 años de trabajos forzados. Con su letra pequeña escribió: anoche estuve en los flicks. Todas las películas eran de guerra. Había una de barco que lo bombardeaban, y un gordo que quería escapar nadando, pero un helicóptero lo agujereaba a tiros, y la gente se reía mucho cuando el gordo se hundía. Y también había una mujer con un niño de 3 años en un bote. El niño lloraba mucho y la mujer trataba de consolarlo, pero el helicóptero tiró una bomba en el bote y no quedó ni una astilla. Y luego se vio un plano maravilloso del brazo del niño subiendo por el aire. La gente aplaudió mucho, pero una mujer que estaba entre los proletarios empezó a gritar que no había que mostrar esas cosas a otros niños, y gritó hasta que la sacaron a rastras, porque a nadie le importaba lo que dicen los proletarios. Winston se dio cuenta de que lo que quería escribir era lo que había pasado durante la mañana en la oficina. En el departamento de registro donde trabajaba Winston, se estaban preparando para los 2 minutos de odio. Cuando entró una muchacha morena, se había visto antes, llevaba un cinturón de la Liga Juvenil Antisex. A Winston le molestaban las mujeres, y más las jóvenes y bonitas como esa, porque las mujeres jóvenes eran lo más fanático del partido, las que se tragaban toda la propaganda, y algunas eran espías aficionadas. La muchacha venía con un hombre llamado O'Brien, que era algo del partido que Winston no tenía claro. Parecía un luchador y era simpático. Como ya iba a empezar el odio, los dos se quedaron en el departamento de registro. Primero hubo un ruido espantoso que hacía rechinar los dientes. Después apareció en la pantalla el rostro de Manuel Goldstein,
el enemigo del pueblo, el renegado que había sido una figura importante del partido. Después se había vuelto contrarrevolucionario, lo condenaron a muerte, pero desapareció y nadie sabía dónde estaba. Winston miró ese rostro judío, delgado, que se veía inteligente, pero también despreciable, con su larga nariz. Goldstein insultaba al Gran Hermano, acusaba al partido de ejercer una dictadura, pedía firmar la paz con Eurasia, abogaba por las libertades de palabra, de prensa, de reunión y de pensamiento, y gritaban histéricamente que la revolución había sido traicionada. De solo ver a Goldstein o pensar en él, el miedo y la ira surgían automáticamente. Pero lo extraño era que, a pesar de que todos los días sus teorías eran refutadas y ridiculizadas en la telepantalla, en las tribunas políticas y en los periódicos y libros, pese a todo ello, su influencia se mantenía, y todos los días eran detenidos espías y saboteadores a su servicio. Era el jefe supremo de un inmenso ejército que actuaba en las sombras, una organización llamada la Hermandad, que se proponía acabar con el Estado. Durante un segundo minuto de odio, la furia de los televidentes fue un frenesí de espectadores que saltaban y gritaban enfurecidos. En un momento de lucidez, Winston descubrió que él también estaba gritando y dando fuertes patadas contra los palos de su propia silla. Un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros, parecía recorrer a todos los presentes como una corriente eléctrica, convirtiéndolo a uno, aún contra su voluntad, en un loco gesticulador y vociferante. Sin embargo, la rabia que sentía Winston era una emoción abstracta e indirecta, que podía aplicarse a un objetivo u otro, y así su odio podía cambiar y dirigirse contra el Gran Hermano o contra el partido y la policía del pensamiento. Y entonces su corazón estaba de parte del insultado y solitario hereje de la pantalla, único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Luego volvió a cambiar y otra vez odiaba a Goldstein. Apareció la cara del Gran Hermano en la pantalla. Después aparecieron los tres lemas del partido y todo el grupo presente. Prorrumpió en un canto rítmico, lento y profundo. G-H, G-H, G-H. Era un canto monótono y salvaje, un estribillo que surgía en situaciones de gran emoción colectiva, un himno a la sabiduría y majestad del Gran Hermano, y posiblemente un procedimiento de autohipnosis. G-H, G-H, G-H. Momentáneamente su mirada se cruzó con la de O'Brien, y sintió que ese hombre pensaba lo mismo que él. Era como si le hubiesen dicho estoy contigo. Enseguida la comunicación se cortó y O'Brien volvió a ser el que era antes. Esas cosas le pasaban a Winston, pero lo único que hacía era mantener en él la creencia o la esperanza de que otros, además de él, eran los enemigos del partido. Quizá era cierto todo lo que se decía de conspiraciones. Quizá la hermandad sí existía. Winston a veces lo creía y a veces no. Miró su diario y descubrió con sorpresa que en los 2 minutos de odio había estado escribiendo como un autómata y otra vez hasta llenar media página. Abajo el Gran Hermano, abajo el Gran Hermano, abajo el Gran Hermano, abajo el Gran Hermano, abajo el Gran Hermano. Un escalofrío de pánico le recordó que la policía del pensamiento terminaría por descubrirlo. El crimen mental, no podía ocultarse durante mucho tiempo. Los culpables eran detenidos y desaparecían. Su nombre desaparecía de todos los registros. Era como si nunca hubiera existido. La palabra que se empleaba era vaporizado. Con cierta histeria, Winston escribió en su diario: me matarán, no importa, me dispararé de la nuca, me da lo mismo abajo el Gran Hermano, siempre le matarán a uno por la nuca, no me importa abajo el Gran Hermano. Avergonzado dejó la pluma sobre la mesa. Tiempo atrás había soñado
que paseaba por una habitación oculta y que alguien le decía: nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad. Él creía que el hombre que le había hablado era Goldstein. No sabía si Goldstein era un amigo o un enemigo. No sabía qué significaba el mensaje, pero sabía que se convertiría en realidad. La telepantalla estaba anunciando que se había obtenido una importante victoria en la India y que eso podía acercar el fin de la guerra. Se escuchó el himno Oceanía, todo para ti, como la telepantalla lo veía. Winston se quedó sentado. Después fue a la ventana. A lo lejos oyó el estallido de un bombacoche. Unas 20 o 30 bombas a la semana solían caer en Londres. Sacó una moneda de bolsillo y vio en ella el rostro del gran hermano. En el dinero, en las envolturas de los paquetes de cigarros, en las portadas de libros, en todas partes estaban los ojos que le contemplaban y la presencia que los vigilaba. Volvió a preguntarse para quién escribía el diario. ¿Para el pasado, para el futuro, para una época imaginaria? Frente a él no veía la muerte, sino algo peor, el aniquilamiento absoluto. El diario sería cenizas y a él lo vaporizarían. En la telepantalla sonaron las 14 horas y Winston debía reanudar su trabajo a las 14:30. Apurado tomó el diario y escribió: para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad exista y lo hecho no pueda ser deshecho. Guardó el diario en el cajón de la mesita, puso una partícula de polvo sobre la esquina de la tapa, de donde iba a caerse si alguien tomaba el libro.